Muy buenas tardes, licenciado Carlos Daniel Villavicencio Vaca. Reciba un cordial saludo y nuestro sincero agradecimiento por brindarnos este espacio para compartir su experiencia y conocimientos. Mi nombre es Osvaldo Marcatoma, estudiante de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. La presente entrevista tiene fines exclusivamente académicos y busca conocer la labor que desarrolla el Patronato Municipal San José en favor de las personas en situación de calle en el Distrito Metropolitano de Quito. A continuación me permito realizar las siguientes preguntas. Desde su experiencia y conocimiento de esta realidad social, ¿cuáles considera que son las principales causas que han provocado el incremento de personas en situación de calle en el Distrito Metropolitano de Quito? ¿Y qué factores sociales, económicos o familiares influyen con mayor frecuencia en esta problemática? A ver, vamos desde el incremento. El incremento está articulado, si hablamos desde la parte estructural, a una sociedad que tú tienes varias cosas en esta sociedad. Una de ellas es el debilitamiento del Estado, entendidose como el responsable constitucional de la garantía de derechos. En ese sentido, al debilitar la estructura del Estado, obviamente tú también debilitas la capacidad de garantizar derechos. ¿Cómo se garantizan estos derechos? A través de los servicios sociales, de la infraestructura, de las condiciones económicas, de las condiciones del mercado. Entonces tienes incrementos de impuestos, incrementos de gasolina, reducción del empleo, incremento de la inseguridad, incremento del microtráfico, falta de políticas públicas de prevención de adicciones, incremento de embarazo adolescente. Tienes un montón de cosas. Y en ese montón de cosas que son estructurales, tienes gente que se queda, que no tiene empleo, que no puede comer las 3 comidas diarias, que no puede acceder a medicinas. Tienes personas que, al no haber políticas públicas orientadas al tema de salud mental, de personas que no pueden mediar, por ejemplo, con una separación, con un divorcio, con la muerte de un ser querido, y eso se articula o se concatena con el tema de consumo de sustancias, especialmente y como punto de entrada, el alcohol. El alcohol como puerta de entrada se vincula con otras drogas, como la marihuana, la base de cocaína, la cocaína, ¿cierto? Ese consumo, que en un momento es un mecanismo de ocultamiento para huir de la realidad o para no afrontar el dolor, termina volviéndose un hábito. Y ese hábito termina volviéndose un problema. En tal sentido, comienzas a consumir sustancias con un mecanismo de evasión que te genera dopamina, bienestar, hace que no afrontes toda la crisis del dolor que tienes y luego terminas en un tema más complejo, que es el consumo problemático de sustancias. Importante, digamos que eso es lo que ha generado un incremento. Entonces no tienes un piso de protección social en un Estado-nación que prioriza las condiciones de los monopolios, de las transnacionales, del cumplimiento de garantías del Fondo Monetario Internacional, que genera despidos en el sector público, funciona ministerios sin una visión crítica, intenta generar políticas públicas para tercerizar el trabajo. Todas estas cosas generan una sociedad precaria. Y esa sociedad precaria, obviamente, a los que empieza por no poder sostener es de las personas que están en mayor vulnerabilidad, ¿ya? Entonces, ese, digamos, es la reflexión en torno al incremento, ¿ya? Ahora, los factores sociales que tú tienes, nuevamente, falta de políticas de salud mental, falta de procesos de atención en salud mental gratuitos, por ejemplo, psicólogos, psicoterapistas, personas que trabajan el tema de las emociones, de los duelos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué más tienes en la parte social? Tienes una sociedad que no tiene herramientas para lidiar el riesgo psicosocial, la depresión, el estrés, el cansancio, el agotamiento, el rechazo, todos esos factores psicosociales ingresan en la persona analógicamente hace cuenta que se vuelve una depresión. Y para que eso la depresión no estalle, es el consumo el vehículo regulador de la estabilidad.
No digo que sea el que debe ser, sino el que está a disposición. ¿Y por qué es el que está a disposición? Porque tienes una sociedad donde es más barato y más económico comprar una dosis de base de cocaína que comprar medicamentos o pagarte una terapia psicológica. Una dosis de base de cocaína te vale desde $1 en adelante. Una terapia psicológica te vale como barato 15, $20. Ya, temprano. Y además tienes una sociedad que no ha aceptado y no ha construido discursos de inclusión en torno a la salud mental. Entonces, tú vas al psicólogo, nadie te dice que eres una persona muy adulta que se está haciendo cargo de sus problemas. Lo que la persona dice es, yo no necesito ir porque yo no estoy loco. ¿Ya? Entonces, esa evasión de un discurso positivista de la locura, de un discurso de exclusión alrededor de la locura, que me hace, tú puedes revisar los libros de Michel Foucault en torno a la historia de la locura, el origen de la clínica, la sociedad panóptico, hace que sea la fuente de evasión la salida más fácil. Y ahí comienzas con el tema de consumo. Cuando el consumo se agrava, no solamente la persona se vuelve adicta, sino que la familia también se vuelve adicta. Se vuelve adicta de un cuidado que no puede contener y genera daños al interior de la familia, a tal punto que la familia termina divorciándose de ese miembro familiar. Es común que tú puedas escuchar, nosotros ya no queremos saber nada de él, hemos hecho todo por él no cambia, él es así, él hizo esto, él me pegaba, él les pegaba a los hijos, él usaba la plata pese a tomar, él se robaba las cosas de la casa para comprar drogas, él se perdía un mes, le buscábamos en la morgue, no asomaba. Todos estos discursos que te los transmito coloquialmente son los discursos que habitan en una familia con un miembro con consumo problemático, a tal punto que la persona vive un divorcio familiar. Y como la fue rechazada de la familia, no puede lidiar tampoco, adicional de la pérdida que ya tuvo, ahora tiene que lidiar con esta pérdida estructural que es la familia, y eso termina derivándose en temas de exclusión. En un momento el habitante de calle fue excluido y en otro momento el habitante de calle ya se autoexcluye de la sociedad, cuando ya el tema de calle está, digamos, más peregrino. Ahí tendrías los factores y la respuesta a la segunda pregunta. Desde la labor que desempeña en el Patronato Municipal San José, ¿qué programas, proyectos o estrategias desarrolla actualmente la institución para la atención integral, protección como restitución de derechos y inclusión y reinserción social de las personas en situación de la calle? Hay un proyecto específico que es el que yo lidero como jefe de unidad, que es el proyecto de protección social de habitantes de calle y personas de movilidad reducida. Tiene diversos dispositivos. El primer dispositivo para personas que están solamente con experiencia de vida en calle, es decir, personas que tienen un hogar, pero la mayor parte del tiempo están en calle. Esas personas ingresan a los comedores comunitarios, siendo 3, uno en Conocoto, uno en San Bartolo y uno en Calderón. El siguiente dispositivo es un dispositivo extramural, equipos de profesionales que identifican zonas donde hay la problemática de habitabilidad en calle y van hacia las personas para generar procesos de educación y sensibilización para vincularlos al siguiente dispositivo que se llama contención inicial. Contención inicial es un dispositivo de prevención de la crisis por consumo en calle, es decir, no está orientado a cambiar la vida de la persona, pero sí reducir los riesgos de crisis en calle, es decir, buscamos que la persona entre a los servicios, reciba talleres, reciba atención psicológica, buscando que la persona no empiece a consumir desde tempranas horas. Porque luego, ¿qué sucede? Tú estás caminando por la noche y encuentras gente que está tirada en el suelo, inconsciente, y si es invierno al menos, esa inconsciencia puede derivar en muerte por hipotermia, por ejemplo, ¿ya? Y si esa inconsciencia está asociada, por ejemplo, a veces les dan de comer, les dan comida en casa. Si la persona se alimentó y quedó inconsciente por consumo de alcohol, esa persona tiene el riesgo también de morir asfixiada en su propio vómito, ¿ya? Entonces, eso prevenimos con este dispositivo de contención inicial. Para las personas que desean quedarse en estos servicios, el siguiente dispositivo se llama Hogar Comunidad de Calle. Hogar Comunidad de Calle es un espacio ya de protección donde las personas pasan hasta 3 meses, tienen trabajadores sociales, tienen psicólogos, talleristas artísticos, profesores de educación física, que ayudan a articularte para que recibas citas médicas para protección en salud, el tema terapéutico con la vinculación con las familias, quienes logran estar los 3 meses porque nadie está obligado a estar
nosotros no trabajamos sobre la base de obligatoriedad, porque si yo le llevo a una persona contra su voluntad, de acuerdo al COIB, eso es raro, ¿no es cierto? O detención forzosa. Las dos tipificamos como delito. Entonces, siempre la voluntad de la persona es la que pide. La persona que logra estar los 3 meses pasa al siguiente dispositivo, que es un dispositivo flexible de largo plazo, que se llama Hogar de Vida. Ahí tienes talleristas en carpintería, vinculación con Centro de Prevención de Adicciones, psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, taller de carpintería, educación física, taller de artes plásticas. ¿Orientado a qué? A que la persona ya recupere de forma permanente su proyecto de vida y no vuelva a recaer en las adicciones, entendiéndose que nosotros no somos un centro de tratamiento de adicciones. Nosotros lo que buscamos es evitar que las personas regresen a calle. En ese sentido, el tema de adicciones es uno de los tantos factores de la habitabilidad en calle, y al ser el tema de adicciones un tema de salud mental, ese lo trabajamos en coordinación con la Secretaría de Salud, puesto que no somos un dispositivo médico, sino un dispositivo de servicios sociales de protección. Todo lo que es adicciones lo realizan los compañeros de la Secretaría de Salud. Y ¿qué dispositivo que menciono? Es el último. Adicional, tenemos otro dispositivo que está orientado para familias de movilidad humana que están en calle. Los mismos técnicos de abordaje identifican a familias que están en calle, que están en movilidad humana, e ingresan al dispositivo que se llama Casa del Hermano. Este dispositivo está orientado para familias de movilidad humana pensadas en la protección de la niñez y adolescencia. Igual cuenta con un gestor de derechos, un técnico de medios de vida, un psicólogo, trabajador social, administradora, terapista ocupacional, todo este equipo interdisciplinario orientado a la protección especialmente de los niños de movilidad humana y a las familias para que los niños estén en casa. Esos serían todos los servicios que están bajo esta jefatura, orientados a la temática de protección de derechos para personas habitantes de calle y personas en situación de movilidad humana. Desde su perspectiva profesional, ¿cuáles son los principales desafíos o limitaciones que enfrenta la institución para brindar una atención integral, oportuna y sostenible a las personas en situación de calle? ¿Y cómo se trabaja para superar estos retos? Ya, hay que ser sinceros y no hay que romantizar, hay que tener una visión crítica sobre la realidad. Hay cosas que no se logran superar. Uno de los mayores inconvenientes o limitaciones que tenemos es un Estado central que no tiene políticas de protección y proyectos específicos para habitantes de calle. El Ministerio de Desarrollo Humano, el rector en la temática de inclusión social, sin embargo, no tiene servicios para habitantes de calle, por ejemplo. Siendo ellos quienes aprueban las normas técnicas de los albergues, no tienen albergues en el país. Entonces, eso da mucha cuenta del compromiso y la visión política de quien maneja el Ejecutivo, entendiendo de que su prioridad no está en los más necesitados. Entonces, la falta de políticas públicas y de programas y servicios nacionales limita mucho la atención, porque hay personas a las que por infraestructura y el modelo de atención nosotros no podemos atender. Por ejemplo, personas con discapacidad, no podemos atender, no tenemos la capacidad. Personas que están en discapacidad están en calle. Personas que tienen enfermedades catastróficas que están en calle tampoco podemos atender. Y una de las cosas más complejas que no se pueden atender en la ciudad, y es uno de los mayores nudos críticos, son las personas con perfil de enfermedad psiquiátrica o discapacidad mental que se encuentran en calle. Estas personas deberían ser atendidas por proyectos interinstitucionales diseñados entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Humano. Sin embargo, pese a la presentación de múltiples informes alrededor de las urgencias y las necesidades de estas personas psiquiátricas y con discapacidad mental que están en calle, el Estado Central y el Ministerio de Salud hasta el momento no han sabido dar una sola respuesta real y concreta frente a esta problemática. Desde su experiencia en la atención de esta población, ¿qué acciones políticas o públicas o iniciativas considera que deberían fortalecerse entre las instituciones del Estado, los gobiernos locales y la sociedad para prevenir y reducir la problemática de las personas en situación de calle? Necesita dos cosas. Primero, políticas de atención orientadas a la promoción de la salud, la prevención del consumo de sustancias, la prevención de enfermedades de origen mental como la depresión, por ejemplo, ¿no es cierto?
Ese tipo de políticas públicas de salud mental son urgentes. Luego, las políticas y programas del siguiente nivel son las de tratamiento de adicciones, que tampoco las hay de forma seria desde el Estado central. Y finalmente, se requiere una política de la promoción de la salud y una política en torno a las sustancias y al consumo de sustancias, entendiendo de manera real al fenómeno socioeconómico e histórico de las drogas. Porque aunque hay una vasta literatura alrededor del fenómeno socioeconómico de las drogas, únicamente aquí tenemos unas políticas punitivas orientadas, según dicen, a el tema de narcotráfico o microtráfico, cuando en realidad el mayor problema hoy por hoy de la sociedad es el consumo de sustancias y lo que genera precisamente el fenómeno socioeconómico de la droga. Esa es la base fundamental. Otra parte importante son los programas de tratamiento de enfermedades psiquiátricas y mentales orientadas a los grupos de alta vulnerabilidad, como son precisamente los que están en calle. Y lo otro que falta son políticas que generen mecanismos de obligatoriedad sobre el cuidado y el no abandono, que busquen evitar el abandono de personas adultas mayores, porque otra gran parte de personas que están en calle y viven en calle son adultos mayores, personas mayores de 65 años, personas con 70, 75, 80 años que duermen en la calle. ¿Y estas personas quiénes son? Personas que fueron abandonadas por sus familias. Esas son las líneas de acción urgentes. Finalmente, desde su punto de vista, ¿qué recomendaciones considera importantes para promover una mayor inclusión social, fortalecer la restitución de derechos y generar una mayor sensibilidad ciudadana hacia las personas en situación de calle? Primero que se tiene que trabajar son políticas de sensibilización. Las personas, cuando ya veo a una persona que está en calle, piensan que lo que se requiere son políticas de limpieza social. Bueno, tenemos un estado bélico pseudo dictatorial donde la ocupación del espacio público con la militarización del espacio público, por ejemplo, es aplaudir, cuando el espacio público debería estar más bien lleno de psicólogos, de trabajadores sociales, de ferias de salud, de ferias de empleo, pero parece ser que para el Ejecutivo es mucho más efectivo coger y ponerte una tanqueta en el parque y pagar a 20 militares para que estén arrimados a una pared. Esa es una causa estructural y política de los problemas. Entonces, si la sociedad tiene que empezar a entender que el trabajo social no está en la exclusión y en la limpieza social, sino en la atención humanitaria y en la prevención de los fenómenos sociales que se generan alrededor del fenómeno socioeconómico de la droga. Tenemos que trabajar urgentemente en políticas de inclusión y de desestructuralización de patrones socioculturales discriminatorios. Licenciado Carlos Daniel Villavicencio Vaca, muchas gracias por compartir su tiempo y por responder a nuestras preguntas. Sus aportes serán de gran utilidad para fortalecer este trabajo académico y comprender de mejor manera la realidad de las personas en situación de calle, así como la importante labor que realiza el Patronato Municipal San José en la protección y restitución de sus derechos. Les agradecemos nuevamente por su valiosa colaboración y les deseamos muchos éxitos en sus funciones. Que tenga un excelente tarde. Listo, Eduardo. Muchas gracias por el espacio. Que le vaya de lo mejor con su investigación. Un abrazo y saludo a todo el equipo académico de la Universidad Central. Hasta luego.